Pero antes, vamos con el juicio al fiscal general del Estado. Vamos a ver lo que dio de sí la última sesión. Vamos a ir un poco cronológicamente, sobre todo con lo que pasó por la tarde, que eran dos de las comparecencias más esperadas, porque ayer declararon como testigo Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero antes lo había hecho Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Siguiendo el juicio estos días están nuestros compañeros Pedro Jiménez, ¿qué tal? Hola de nuevo. Hola, buenos días, Ángel. Isabel Vega, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a ir, decía, cronológicamente de lo que pasó, con lo que pasó por la tarde, con lo que dio de sí la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, que recordemos quién es el origen de todo este asunto, porque fue él quien lanzó el bulo que publicaron algunos medios de comunicación, según el cual la Fiscalía había ofrecido un pacto a Amador y que luego se había echado para atrás la propia Fiscalía porque, según dijo Miguel Ángel Rodríguez, había recibido órdenes de arriba. En todo caso, durante su declaración volvió a admitir que se inventó esto, que lo que dijo no era verdad, pero para justificarse dijo literalmente que él no es un notario, sino, Pedro, que es un periodista, alguien que se dedica a la política y que no tiene fuentes. Eso es, Ángel. Fue una declaración muy larga, la de Miguel Ángel Rodríguez, que se esforzó por presentar como una víctima a su protegido, Alberto González Amador, al que ha tutelado reconoció desde el momento en el que Hacienda le abrió una inspección tributaria por defraudar al fisco 350.000 euros después de ingresar 2 millones de euros con la venta de mascarillas. Ministros, incluso el presidente del Gobierno en sede parlamentaria, han llamado al señor González Amador delincuente, confeso. Defraudador, confeso. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. Y como no se llegaba a ese acuerdo, Ángels, pues reconoció, como ya hizo en instrucción, que él difunde la noche del 13 de marzo entre los periodistas el correo electrónico en el que el fiscal respondía a la confesión que le había enviado previamente Alberto González Amador. Esa confesión de que había cometido 2 delitos fiscales, quería llegar a un acuerdo y quería evitar el juicio. El jefe de gabinete se lo reenvió a los periodistas con un mensaje que decía que el fiscal ofrece un pacto y lo retira por órdenes de arriba. Dice que no envió el primer correo, el del novio de Ayuso, porque no lo tenía, y que sí hizo, lo que hizo fue para contrarrestar las informaciones que desmentían esa versión adulterada que ya había publicado el diario El Mundo. Sobre que ese pacto se había frenado por órdenes de arriba, vuelve a reconocer que no tenía información, que es que era una deducción lógica. Pero usted aquí dice, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No, no tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política, no soy un notario que necesite una compulsa. El interrogatorio estuvo trufado de explicaciones inverosímiles, de excusas, de contradicciones en los que la mano derecha de Ayuso pudo ajustar cuentas con los medios de comunicación y profesionales que han informado sobre el fraude fiscal de González Amador. De verdad tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a los periodistas de línea izquierdista, que además suelen ser agresivos, activistas, cuentan las cosas de aquella manera. Como salió la noticia, pues no le presté más atención porque como son unos escandalosos, pensé que era otra más. Y también defender sus polémicos mensajes en redes sociales porque dice no está hablando en la Universidad de Salamanca y X está para provocar. Era un mensaje en una red social, pero era un vaticinio y no iba desencaminado. Mire dónde estamos. Después de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, le tocó el turno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que recordemos está acusado de fraude, de corrupción en los negocios y de administración desleal, que tiene 2 causas abiertas por ello. Y es que en el caso de él, en su declaración, no es que no contara nada nuevo al respecto de lo que ya sabíamos, pero sí llamó muchísimo la atención el tono general que empleó. Se describió como una víctima desesperada, alguien a quien dijo han matado, y se habló hasta de su posible suicidio o huir de España. Este fue su planteamiento. Es que ayer vimos a un González Amador más vehemente y mucho más locuaz que durante la fase de instrucción. Toda la comparecencia, y fueron cerca de 2 horas, fue una escenificación del daño que él afirma que le ocasionó la actuación del fiscal general del Estado. Y se centra sobre todo en la nota de prensa, aunque en la causa tenga más relevancia la filtración del correo. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo.
De hecho, es que no escatimó en dardos ni en críticas a García Ortiz, a ratos incluso mirándole directamente. Le culpa además de haberle dado una proyección mediática que él nunca había buscado. Y la verdad me ampara porque yo la conozco y la tengo. Yo no la he tenido que borrar. De hecho, a lo mejor, si él no hubiera borrado la verdad, yo podría demostrar mi razón. Es lo que quiero que quede claro. No le he pasado jamás a ningún periodista nada. Que quede bien claro. Se situaba así desde una posición como de víctima, el gran perjudicado de todo este asunto. Ella va a seguir probablemente en Madrid y ganará elecciones. Sánchez puede seguir en su sitio. El fiscal general del Estado sigue aquí, de hecho. Pero a mí es el que me han destrozado la vida. Y me ha destrozado la vida el punto de inflexión en el cual el fiscal general del Estado saca esa nota. Y de esa nota se deriva todo. Es el origen, es la raíz, por la cual yo estoy indefenso, sin presunción de inocencia y muerto jurídicamente, socialmente y económicamente. Sobre los hechos en sí, explicó que informó a Miguel Ángel Rodríguez de la apertura de una inspección fiscal y que dio vía libre a su abogado para negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Eso sí, se acabó enterando por la prensa de que le había denunciado el Ministerio Público y, escuchando por la SER, descubrió la existencia de esos correos electrónicos. Negó, como hemos escuchado, que los hubiera filtrado él. Ya terminada la declaración, quiso pronunciar un alegato, para sorpresa de la sala, que acaba apostillando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. De todas formas, yo sí no recomiendo ninguna de las cosas, y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda, ¿vale? González Amador declaraba como testigo perjudicado, lo subrayó una y otra vez, pero no hay que olvidar que ejerce la acusación particular. Está reclamando 4 años de cárcel para el fiscal general del Estado y una indemnización de 300.000 euros. Esto fue por la tarde, y las dos declaraciones que estaban de ayer. Había mucha expectación para ver qué dirían tanto uno como el otro. Por la mañana declararon 2 fiscales a los que se preguntó por uno de los principales indicios que ha empleado la instrucción y que hacen suyo las acusaciones, y es el borrado del móvil que tenía el fiscal general del Estado. Ahí hay una de las claves del juicio, ¿no? Eso es, sí, porque es una sombra que pesa en todos los escritos de acusación sobre García Ortiz y que planea en el juicio. La primera de esas declaraciones relevantes en ese sentido fue la que dio Esmeralda Rasillo, es la jefa de la unidad de apoyo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, y la abogada del Estado le hizo la pregunta clave. ¿Es correcto, por lo tanto, que tanto como jefe de Secretaría Técnica como fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz cambió de móvil una media de una vez al año? Sí, es correcto. De acuerdo. Ella explicó que por obsolescencia, por averías o por cambios en el contrato, los fiscales de determinada categoría podían ir cambiando de terminal, como había ocurrido con García Ortiz 4 veces desde que está en el puesto, sin que fuese algo necesariamente deliberado, que es lo que señalan las acusaciones. Explicó también que no hay un protocolo de borrado de los terminales que se desechan, pero sí dijo que cuentan con funcionarios que, con buena fe, fue la expresión que utilizó, los van reseteando. Eso Rasillo, porque el segundo fiscal que compareció por la mañana también fue relevante. Se trata de Diego Lucas, que es quien asumió la causa contra González Amador en el juzgado de Madrid. La pareja de Ayuso por la tarde diría que a este fiscal le pusieron específicamente para destrozarle sus planes de llegar a una conformidad. Pero el fiscal no solo explicó que se mantuvieron las negociaciones para llegar a un acuerdo después de la publicación de los correos y todo lo demás, sino que además insistió en que nadie le dijo cómo tenía que proceder en este asunto. ¿A usted le ha dado orden algún fiscal de que no llegue a un pacto de conformidad con el señor González Amador? Ninguna serie. Ya ves, Ángels, que lo dejó clarísimo. Esta era la gran oportunidad de González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez para ir con todo contra el fiscal general. La pregunta, Pedro, es ¿qué consecuencias va a tener la sesión de ayer en el resultado del juicio? Hay que ver, claro, qué valor le da la sala a estos testimonios que acabamos de escuchar y a los que asistimos ayer en la sesión de tarde, porque Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador se esforzaron en transmitir el mensaje de que son víctimas, de que el Estado puso en marcha toda su maquinaria para arruinar la vida personal y profesional del que consideran un ciudadano particular por el hecho de ser la pareja de una rival política. Vamos a ver qué valor se le da a esos testimonios, porque en lo estrictamente jurídico, Ángels, sí que es verdad que hubo un salto cualitativo respecto de lo que declaró González Amador en fase de instrucción y lo que declaró ayer en el juicio en un asunto concreto, pero que es de vital importancia. Es decir, Alberto González Amador dijo en fase de instrucción
cuando le preguntaron si sabía que pactar suponía reconocer delitos, que no, que a él le explicaron las generalidades de lo que suponía una conformidad, pero que nunca entró en el detalle y nunca supo que esto implicaba reconocer los hechos. Sin embargo, en el juicio fue bastante más claro y reconoció que efectivamente que le explicaron muy bien lo que suponía una conformidad para cerrar esa causa por fraude fiscal que tiene abierta. En concreto dijo que sabía que implicaba reconocer los hechos. El novio de Ayuso sabía, por tanto, que para cerrar esa causa tenía que declararse de un fraude fiscal culpable de 350.000 euros. Lo quería hacer rápido y sin ruido, fueron los términos que yo utilicé. Ellos me dijeron que si quería ese camino, lo mejor era conformar, porque la conformación estaba a la orden del día, como no tenía antecedentes penales, decían que podía ser una pena mínima y una multa que era proporcional. Sin embargo, Ángels, cuando trascendió esa confesión, se querelló contra la Fiscalía y negó que fuera un defraudador confeso. Y hemos escuchado a González Amador decir que él quería que todo pasara rápido y sin ruido. Y esto es otra de las claves que nos dejan las dos primeras jornadas de juicio, porque ha quedado claro que era la consigna: cerrar cuanto antes sus problemas con el fisco. Su equipo legal incluso envió el reconocimiento de los delitos antes de que hubiera un fiscal o un abogado del Estado asignado. Y esta estrategia, no nos olvidemos, contó con la complicidad de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que ordenó a su jefe de prensa un apagón informativo. No se informaba del fraude fiscal de Alberto González Amador. Isa, ¿qué toca hoy en la sesión de hoy del juicio? Pues hoy arrancamos con la denominada vía Moncloa, que es una vía que acabó cerrando el magistrado instructor porque decidió que las sospechas estaban enfocadas en la Fiscalía General del Estado y que era de allí donde tenía que haber salido esa nota de prensa, aunque planeó durante un tiempo que pudo haber salido también desde Moncloa. Comparecen Lobato, que fue el secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y también esta persona que es Pilar Sánchez Acera, trabajadora de Moncloa, estaba en el departamento de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, por esa comunicación que hubo entre ellos con el correo para que Lobato lo utilizase en la Asamblea de Madrid en una intervención frente a Díaz Ayuso. A partir de ahí, desfile de periodistas, que es lo que nos viene en los próximos días. Pues veremos qué es lo que da de sí las declaraciones de hoy y de los próximos días. Isa, Pedro, gracias. A vosotros. Hasta luego.